Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Salmo 130, versículo 7, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Muy buenos días, estás en sintonía de Sin Levadura en la Doctrina, te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Hoy finalizamos la serie de las 40 parábolas de Jesucristo y la introducción va de la mano con la parábola que vamos a tocar. Yo diría la parábola más importante para Israel, una parábola donde anuncia que Dios ha tenido misericordia de ese pueblo y volverá a levantarlo de entre los muertos. La parábola del buen samaritano, acompáñame por favor, está en Lucas capítulo 10. Por favor, Lucas capítulo 10, vamos a buscarlo, ya te digo desde qué versículo. La parábola más importante para la iglesia de Cristo la entregamos el día de ayer, en cuanto a la importancia actual, ¿no? Estamos a puertas del regreso del Señor Jesús por su iglesia, el regreso del esposo, del novio que viene a casarse con la novia. Bueno, vamos a leerlo, está aquí, versículo 30. Después leemos el contexto, pero por ahora veamos la parábola en sí. Dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí va la parábola. El contexto de la parábola pues es muy sencillo. Hay un escriba fariseo, de corte fariseo, que le preguntó al Señor para probarle un intérprete de la ley mejor. Eso está desde el versículo 25. Y para probar a Jesús, dice la escritura que le hizo una pregunta. Vamos a leerla. Y aquí un intérprete de la ley, versículo 25 de Lucas 10, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Según Jimmy Swaggart, ahí haciendo un comentario al paso, en su textual expositiva, un libro que sacó sujetando los originales hebreos y griegos más cercanos y haciendo una acotación pues en una exposición en un púlpito. Eso más que todo fue el énfasis con el que lo hizo. Dice que aquí el intérprete estaba pifiando, estaba fallando, porque el reino de Dios no se hereda, se merece. La pregunta mejor era: ¿haciendo qué cosa mereceré la vida eterna? Porque por herencia,
La herencia pues es innata, ¿no? Es de niño, si tú eres hijo, heredas el reino, etcétera, es el concepto. Pero como aquí estamos hablando de una entrada al reino de los cielos de los cuales nominalmente el hombre se alejó, y a través de la persona del Hijo y de su precursor Juan el Bautista comenzaron anunciando los 2 primeros versículos, las primeras palabras que salieron de la boca de ambos fue: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese fue el concepto, y Jesús siempre habla acerca claramente del reino de su Padre, un reino que estaba a la mano si había arrepentimiento y conversión. Entonces este hombre le hace esa pregunta muy buena, una pregunta que es sabia, nadie está diciendo que no sea sabia, pero pues realmente heredar el reino de los cielos, la vida eterna, es algo que realmente más bien recibimos por gracia, no por obras. Hacia allá va la parábola, ¿listo? Pero entonces no nos adelantemos. Y él le respondió Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le citó el Shema Israel, es decir, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Bueno, eso está en Deuteronomio. Entonces le citó esa palabra, y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí realmente hay un lenguaje de parte del Señor donde sabemos por testimonio de la ley que nadie podía cumplirla. Entonces dice otro texto, otra traducción dice que Jesús le respondió, dijo: has contestado bien, pero eso lo conoces, pero no lo haces. Y recuerde que eso va en sintonía con lo que Jesús le decía a los fariseos, y lo que le decía a los discípulos respecto a los fariseos. Ellos lo que enseñan no está mal, se sujetan en ese caso la revelación que había hasta el momento, que era la ley de Moisés, pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces el hombre tenía bien claro el concepto, pero no demostraba ya ante los ojos de Dios verdadero amor con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y toda su mente, y también al prójimo no demostraba ese tipo de amor. Mire que incluso estaba tentando al maestro. Entonces, versículo 29, y aquí está el contexto inmediato del por qué se dio la parábola. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ahí ve que tenía corriente farisea, ¿sí ve? El fariseo se justificaba a sí mismo, es decir, a pesar de que se le demostrara que estaba en equivocación, que estaba en error, aún así, pero tal cosa, tal argumento, pero tal otra, tal argumento, en defensa, ¿no? Entonces, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús dio la parábola. Entonces el contexto inmediato de la parábola nos tiene que hablar de un sistema de justificación. Ok, entonces en esa línea quiero que tomemos esta parábola en su interpretación más sencilla y más legítima. ¿Listo? ¿A qué se refería la parábola? Porque pues el Señor lleva a través de una misma pregunta de un hombre muy entendido, porque no es que no fuera entendido en la escritura, a través de una misma pregunta que el hombre le hace, Jesús lo lleva contra las cuerdas, y lo ideal es que la persona hubiera demostrado: Señor, Dios mío, ayúdame a amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Listo? Y hasta ahí paraba todo. Pero la persona, queriendo justificarse, preguntó que quién era el prójimo, porque él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hasta ahí vamos bien, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor dio la parábola. Entonces, ojo, respecto a un sistema de justificación, aquí lo que está en pos el Señor Jesús de derrumbarle a este hombre era esa justificación propia, esa justicia propia, en la cual un ser humano no se debe apoyar. Y Israel es un espejo al respecto. Antes de entrar a desglosarte la parábola, quiero recordarte algo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos,
capítulo 10, versículo 1, y te vas a dar cuenta que está en consonancia con esto y de pronto comienza a darnos luz para que para que entiendas la introducción a esta parábola. Dice así, Romanos 10, versículo 1 en adelante: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oiga, Pablo oraba por su pueblo, su nación, Israel. ¿Y qué oraba? Salvación. Pero Pablo, si por ejemplo el Salmo 130 que estás escuchando al fondo, da por entendido que Israel va a ser redimido de todos sus pecados. Sí, pero vino el Mesías que lo rescataba y lo mandaron lo ejecutaron, lo condenaron, lo ejecutaron, lo rechazaron. Este es el Hijo, matémoslo y quedémonos con la herencia. ¿Recuerda la parábola de los labradores? Mateo capítulo 21, sí está bien. Entonces uno dice, y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo se va a cumplir el Salmo 130 si ellos, el Salvador, Dios mismo vendrá y os salvará, Isaías 35:4, en la persona del Hijo, lo crucificaron, lo sentenciaron a muerte? Entonces es legítima la angustia de Pablo por su nación Israel, es legítima, de la cual era de la tribu de Benjamín. Entonces dice, hermanos, le está hablando a los cristianos, ahí no le está hablando a Israel. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, el Padre, por Israel es para salvación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí está viendo? ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Es decir, esa gente busca a Dios, tienen celo de Dios, tienen celo por la palabra, pero es un celo ciego. No es conforme a un conocimiento que de verdad provenga de Dios, es como algo en sus fuerzas, como algo que sale de su arbitrio, pero no de la voluntad de Dios. Y lo especifica el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, su justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es la salvación que Dios mostró a través de su Hijo único, el Mesías de Israel, el Cristo de los gentiles, que está en Romanos capítulo 3, versículo 21. Y es un camino que vino aparte de la ley, es decir, pero ahora, estoy parafraseando Romanos 3, 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ahí está, la salvación de Dios se manifestó para todo ser humano, primeramente para Israel, a través del Mesías, porque Él vino a lo suyo. Él vino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces inicialmente se manifestó a ellos, mostrando una justicia de Dios que el hombre no podía llegar por sus propios medios, y que Dios tenía que otorgarle al hombre para poder acercarse a Él. Es como cuando el rey, recuerda en la cultura anterior, el ejemplo de Esther, por ejemplo, Esther si el rey no le daba el aval para que se acercara a ella, ella no podía acercarse. Si el rey no le extendía el cetro, Esther no podía acercarse, y antes al contrario, podía ser ejecutada por acercarse al rey cuando él no le dio el permiso para acercarse. Pero recuerdan que ella dijo, oren y ayunen por mí, cuando todo el pueblo de Israel estaba en peligro, ¿listo? Y que nadie sabía que ella era hebrea. Mardoqueo, el primo, le dijo, Mardoqueo no era el tío, Mardoqueo era el primo, si quiere búscalos en la escritura y sé más exacto, no era el tío, era el primo. Él le dice que no te confíes, que porque estás allá en el trono, por ser israelita no vas a ser ejecutada, tú también, porque había un día de ejecución para los judíos ya establecido. Entonces ella dice, bueno, oren por mí, y si muero, que muera. ¿Por qué muero? ¿Por qué llegó a decir, y si muero? Porque ella se iba a acercar sin el permiso del rey. Lo mismo es, si el Señor no extiende su permiso, nosotros no nos podríamos acercar. Es más, seríamos consumidos por el fuego, porque la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, y el pecado es estopa, y la estopa es lo que más fácil se enciende cuando hay fuego. Como aquí en Cali tenemos la hoja de la caña de azúcar, es una hoja rarísima, ¿no? La flor. Es una flor rarísima, pues no parece flor, pero está llena de toda pelusa. Pero acérquele un fósforo y eso tiene una volatilidad como la gasolina, inflamable en gran manera. Así mismo el pecado en nosotros es algo inflamable. Dios es fuego, y fuego consumidor y purificador también. Si nos acercamos a Él sin el permiso de Él, sin el conducto regular que Él estableció,
nos encendemos y nos morimos, caemos fulminantes, muertos. Entonces, es lo mismo. La única manera de poder acercarse a Dios era que Él extendiera su vara, su báculo, su bastón de rey, su misericordia, y nos permitiera entrar. Ahora somos aceptos en Él, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Somos aceptos en su presencia porque hemos sido redimidos. En Él hemos sido aceptados de nuevo en su presencia. Entonces eso nos justifica delante de Dios, y ahora, como dice Hebreos capítulo 5, podemos entrar libremente al trono de gracia por un camino que se nos abrió, y ese camino lo labró el Hijo de Dios. Yo soy el camino de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque nos han sido perdonados todos nuestros pecados, hemos sido redimidos, es el nuevo pacto. Este es el pacto en la sangre y en el cuerpo del Hijo de Dios. Sangre para remisión de pecados, diga, para perdón de muchos pecados, y el cuerpo molido para que podamos alcanzar sanidad también, porque el pecado trae enfermedad. Entonces, aquí Pablo dice que Israel no se sujetó a la justicia de Dios y quiere establecer la suya propia. Entonces volvemos al pasaje, y es prácticamente lo que está diciendo el Señor ahí. La parábola apunta precisamente a eso, es decir, Israel nunca comprendió que Dios lo quería justificar por un medio distinto de la ley de Moisés, que la ley testificaba, y era que la ley preparaba el camino para el ayo, para llevarnos a Cristo, como dice en Gálatas capítulo 3. Entonces la parábola va por ahí. Realmente aquí la parábola está tratando de mostrarle a Israel que no se pudo, que no hay manera de justificarse delante de Él sin que sea el mismo Dios quien le justifique, por la fe, como pasó con Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí está viendo? Justicia es, ¿qué significa? Le dio el aval, lo justificó delante de Él, y le llegó a decir hasta mi amigo. Cuando nominalmente nosotros sabemos de dónde fue sacado Abraham. Abraham era un idólatra, adoraba imágenes en Ur de los Caldeos. Entonces, pero de allá escuchó una voz, no vio ninguna imagen, y la voz le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le creyó a esa voz y comenzó a andar por fe, y dejó de adorar los dioses domésticos que tenían. Eso es lo mismo que le planteamos y que nosotros vivimos, todos los que somos cristianos hoy, que profesamos el protestantismo, si nos quieren llamar así. Y es que salimos de los ídolos porque entendimos que no se necesita ver para creer, hay que creer para luego ver. Y no estamos hablando de esas imágenes de piedra, de yeso, de palo, que no tienen vida, como dicen los mismos salmos. Salmo 115, que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no pueden tocar. Antes hay que quitarles el polvo, y si usted no los afirma bien, pum, se caen y se quiebran. ¿Cómo vas a decir que ahí está Dios? Dios no puede estar ahí, eso es una incoherencia. Léete Isaías 44, y el Señor abra tus ojos. La idolatría es un pecado grave. Es más, quiero decirte, la idolatría fue el pecado por el cual Israel fue desechado. El Israel de antes, ¿no? Del Antiguo Testamento. El Israel de antes fue dado a los ídolos, y esa situación les valió una condena de parte de Dios. Desterrados, castigados, les fue mal, y por eso deambularon paseando por todo el mundo como judíos errantes. Cuando estuvieron de nuevo en su tierra, vino el Mesías ya a mostrarles otro camino, el camino distinto, más bien el camino de verdad, ya para regreso al Padre, y también lo rechazaron. Ahora ya no son idólatras, pero tienen sobre sí mismos, sobre su nación, sobre sus hijos, su descendencia, algo que ellos mismos dijeron delante de Pilato. ¿Qué haré de Jesucristo, el que vosotros decís que es vuestro rey? Mateo 26, crucifícale. Pero se lavó las manos Pilato, y él dijo, su sangre, el pueblo, la nación no se lavó las manos, la nación dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es la maldición que ellos tienen, el rechazo de Cristo. Primero, no haber entendido la revelación de la ley que los llevaba a Cristo, y segundo, haber rechazado a aquel que vino a rescatarlos. Como la parábola de los labradores dice, aquí les envío mi hijo. Quizás le tengan respeto por ser mi hijo, no. Al contrario, por ser el hijo, lo crucificaron para quedarse con Jerusalén, que era la herencia. Imagínense, qué incoherencia, ¿no? Pero hacia allá llega el ser humano, a ser tan incoherente y tan ilógico delante de Dios, por renunciar o rechazar la revelación de Dios. Entonces comencemos a interpretar la parábola. La parábola es algo sencillo. Recuerde que para justificar a Israel, por medio de la ley, Dios estableció un sistema de sacrificios. Y ese sistema de sacrificio estaba basado en dos sacerdocios. El sacerdocio que era el que llevaba ante el
lugar santísimo el sacrificio para que fuera expiado, cubierto, para que Dios hiciera propiciación por los pecados, al derramar sangre de un corderito inocente, y la culpabilidad de todo el pueblo estaba ahí representada, había caído sobre ese cordero inocente, sobre ese chivo expiatorio, como le llama el mundo. Se presentaba ante el Padre el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, no sin sangre ajena, oiga, pues, sangre ajena. Jesús se presentó con su propia sangre, Él es nuestro sumo sacerdote hoy. Lo puede leer usted por allá en Hebreos capítulo 7, capítulo 10. Entró al lugar santísimo, una vez y para siempre, el del cielo. No la réplica acá de Moisés, una réplica que no era falsa, ¿no? Porque Dios mismo le mostró cómo hacer todas las cosas cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí. Cuando estuvo allá le mostró todo el diseño del lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Y le dijo que cuando bajara hiciera todo conforme al diseño que se le mostró. Y lo hizo perfectamente. Ese tabernáculo, esa tienda movible que se desarmaba y tal, ese era el sistema de sacrificio de ellos por el cual a través del cual Dios se podía acercar a ellos, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y si no hay un sistema que le permita al hombre acercarse a Él, entonces el hombre muere fulminantemente, vuelvo y lo repito, porque Dios es fuego consumidor. Y ninguna cosa inmunda se puede sostener delante de Dios. Nos encendemos en llamas. Entonces, ¿qué hizo? Pues proveyó para Israel, una nación, en este caso como nación, un sistema de sacrificios basado en dos sacerdocios: el sacerdocio que llevaba la sangre del corderito hasta el lugar santísimo, el sacerdocio aarónico, es decir, en cabeza de Aarón, el hermano de Moisés, y de todos sus descendientes, que se convirtió en el sumo sacerdocio. Pero había otros sacerdotes que trabajaban en el oficio de desarmar la tienda y moverse, porque recuerde que estuvieron 40 años en el desierto, desarmando y moviéndose a otro lugar, volviendo a armar, y así. Esas personas encargadas de cargar eso se llamaban los levitas, que también eran los ascendentes, o más bien sí, la tribu de la cual descendió Moisés, Aarón. Entonces, pero esa tribu, los levitas, ellos no entraban al lugar santísimo, y era un sacerdocio práctico, en donde todo lo que haya que hacer, como hoy en día los diáconos de la iglesia, ellos normalmente no predican, normalmente no, los de hoy, los de antes sí predicaban, pero normalmente ellos son encargados de todas las labores, todo lo que se llama hoy en día la logística. Entonces estaban esos dos sacerdocios. Entonces estos dos sacerdocios aparecen aquí, en la historia que narra el Señor, y vamos a ir interpretándolo de una vez. Pues vamos a la parábola, Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, recuerde, ¿qué le respondió? Que quién era su prójimo, pero recuerde que todo eso basaba en algo que el intérprete no quiso aceptar de la respuesta de Jesús: haz esto y vivirás, y él queriendo justificarse a sí mismo, entonces salió con eso: ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene la narración de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. De una vez te digo, ese hombre es Israel como nación. ¿Listo? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esos ladrones, hay dos maneras de interpretarlo. Primero, ladrones cayeron, como dicen por ahí, el ladrón hace algo que se llama la rapiña. La única manera de yo quitarte algo es que se lo hayan entregado o que tú lo hayas ganado, ¿cierto? Entonces voy a llevarte a Jeremías y te vas a dar cuenta cómo Israel cayó en manos de ladrones. Pero los ladrones, a veces uno dice, bueno, los de afuera sí vienen y hacen estragos, pero también hay ladrones al interior, y estos ladrones al interior a veces son hasta más peligrosos que los que vienen de afuera, porque les tenemos confianza, y a veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos siendo objeto de su rapiña, porque como les tenemos confianza pensamos que ellos están haciendo las cosas correctamente, y eso es peor. Entonces dice aquí, por ejemplo, dice así, versículo 26 de Jeremías capítulo 5. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Oiga, versículo que sigue. Se engordaron y se pusieron lustrosos,
y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Versículo 29, estoy leyendo Jeremías capítulo 5. ¿No castigaré esto, dice Jehová? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? La respuesta es obvio, eso está mal hecho, así que castigo le va a venir. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Cuando habla la parábola, habla de la tierra, se refiere a Israel. Cosa espantosa es hecha, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas, esto es lo que es feo, mire, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, de los mentirosos profetas, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dios mío, o sea que estos ladrones en los que cayó Israel, ahí sí, de afuera venían sirios y venían pueblos enemigos, filisteos, sí venían a atacar, pero los ladrones más peligrosos estaban al interior, tanto que Jesús fue al templo y le dijo, vosotros, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido ¿en qué? Cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Donde el ladrón afuera hizo y deshizo, vino acá a esconderse. Eso es una cueva de ladrones. Vosotros habéis hecho casa de mercado, cueva de ladrones, de la casa del Señor, que debía ser para oración y para conocimiento de Dios a todas las naciones. La convirtieron en una cueva de ladrones. Entonces estos ladrones, ya sabemos quiénes son, despojaron y dejaron herido, medio muerto, moribundo, a un Israel que esperaba de ellos más bien dirección, orientación. La Escritura habla que el pueblo sin profecía se desenfrena, el pueblo sin dirección de Dios se extravía, eso está en un proverbio de la Escritura, y en vez de orientarlos, de dirigirlos, más bien los enredaban. Ahí mismo en Jeremías dice, curaban la herida en mi pueblo livianamente con pañitos de agua tibia. Livianos, él les llamó aquí, profetas livianos, que no curaban la herida de mi pueblo, que le echaban solamente por encimita nomás, y que cuando hablaba de serias grietas en la casa, la recubrían con lodo para que dijeran, no hay nada, pero todo era recubierto, es decir, una fachada de supuestamente ayuda de parte de Dios, cuando realmente no transformaban nada, no había vida detrás de eso, y lo que buscaban más bien era despojar al pueblo de Israel prácticamente de todos sus bienes, y por eso se hacían ricos y lustrosos, como le dijo Jesús a los fariseos, a los escribas, que dijo, hacéis largas oraciones en las casas de las viudas so pretexto de devorarlas. Es decir, entraban y como no había una cabeza, una autoridad en ese lugar, la vida pues fácilmente a las mujeres, qué pena decirlos, pero son muy fácilmente engañadas en doctrina por el enemigo, cuando no hay una figura varonil, llegan y las enredan, les dan vuelta seca y les dicen, así te dice el Señor, esa heredad que tienes allí, esa casa, otórgala para una sinagoga. Claro, sí, así te dice el Señor, y dele, y despojaban. Hoy es muy parecido, ¿no? Así te dice el Señor. Ojo con eso se llama, por el apóstol Pablo habló acerca de que un ministro de Dios no encubre avaricia. Un ministro de Dios no fuerza ni utiliza la Escritura para que la gente suelte. No, eso no está bien. Ese es el espejo que nos quedaría a nosotros, la iglesia de esta parábola. Herimos al pueblo cuando le salimos con cosas de ese tipo. En vez de que el pueblo está oprimido, está enfermo, está confundido, y nosotros llegamos con otras situaciones, en vez de verdad entrar a esa confusión y despejarla para que haya total claridad, en vez de desatar, como dice el verdadero ayuno, a los oprimidos, que a través de la palabra venga descanso de parte de Dios, y de verdad traer lo que el pueblo de Dios necesita de parte del rey. Eso es lo que se necesita, pero no, volviendo a la parábola, Israel no recibió esto de sus ministros, de sus dirigentes, en especial reyes, sacerdotes y profetas. No lo recibió. Al contrario, lo que hizo fue que le despojaron prácticamente, le hirieron, y dejándole medio muerto, se fueron. Entonces entra aquí la labor sacerdotal. Versículo 31. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino. Ahí está hablando del sacerdote según la línea de Aarón, el sumo sacerdote. ¿Listo? Y iba por aquel camino y viéndole pasó de largo. Según Jimmy Swaggart en el texto griego, dice que
ni siquiera de reojo lo miró, ni siquiera lo pudo detallar, a diferencia del levita, que el levita sí lo miró. Ese es un detalle que él dice que está en los originales. ¿Qué hice? Pasó de largo. Cuando por allá en Malaquías dice el capítulo 2, versículo 7, busquémoslo, en Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice la escritura, que del sacerdote el pueblo buscará la ley, que el sacerdote, el pueblo buscará la dirección, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y este mensajero pasó de largo. No hizo absolutamente nada con ese hombre medio moribundo, que podía estarle quedando sus últimos minutos de vida. Y sin embargo, pasó por la acera del frente y se hizo el loco. Versículo 32, o sea que Israel no, a través del sacerdocio arónico, no logró el auxilio. Es decir, el sumo sacerdote no logró, Israel no logró curar esa herida, curar salir de esa muerte en la que había caído, huesos secos en los que se había convertido. No logró salir de eso a través del sacerdocio, el sumo sacerdocio, tanto que el sumo sacerdote, al Mesías de Israel, el sumo sacerdote fue el que ordenó que lo mataran. Por eso Jesús le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato le dice, a mí no me hablas, no sabes que yo tengo poder para condenarte y poder para soltarte. Y Jesús le dijo, ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado del cielo. Pero el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y el que me entregó a ti fue Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Léalo por allá en San Juan capítulo 11, versículo 50. Él fue el que determinó que el Hijo de Dios tenía que morir por la nación de Israel. Ya sabemos que es un sistema de justificación que Israel no entendía y que Dios tenía para ellos, para libertarlos y redimirlos, como dice el Salmo 130, de todos sus pecados. Pero despreciaron al Mesías, el que los libertaba de todos sus pecados. Entonces, este sacerdocio no fue medicina para sus heridas, no fue propicio a esa condición de moribundo que tenía Israel. Entonces apoyémonos en el levita, y viene el levita, y aconteció, versículo 31, que descendiendo por ahí un levita, 32, asimismo un levita, sacerdocio levítico, los que se encargaban de todo lo que era oficios dentro del templo, llegando cerca de aquel lugar, este sí ya llegó hasta allí, y viéndole, pero ¿qué dice? Alguno diría, uy, ¿lo va a ayudar? No, pasó de largo. Tampoco hubo auxilio en el sacerdocio levítico, que uno a veces dice, bueno, de pronto porque el sumo sacerdote eso es palabras, bla, 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 y a veces mucha bla, bla, bla no sirve, entonces necesitamos acción. Aquí llegaron los que son los encargados de la acción, de servir, porque a eso eran llamados los levitas, a servicio, pero no fueron la respuesta tampoco. El medio muerto, Israel, siguió en su condición herida, moribundo, cabeceando y prácticamente peligrando su existencia. No hubo respuesta en el sacerdocio levítico y en el sacerdocio arónico. Voy a buscártelo, como dice el apóstol Pablo, que para mí escribió el libro de los Hebreos, en el capítulo 7. Dice así, para que la gente entienda que es que no es que la ley nunca será cambiada. ¿Quién dijo eso? Hebreos capítulo 7 dice así, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, si ve los levitas, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Sí, ahí están los dos sacerdocios. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y ahí habla acerca de que a través de nuestro Señor Jesucristo llegó el verdadero sacerdote que nos acercaba a Dios, porque eso es lo que es un sacerdote, alguien intermediario entre el pueblo y Dios. Y nosotros, escuchen usted y yo ahora, somos llamados a ejercer un sacerdocio, ¿sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Tenemos que ser intermediarios entre Dios y los hombres. Tenemos que lograr que se haga ese empalme entre el pecador que está lejos de la voluntad de Dios y el Dios que quiere perdonarle, santificarle, consagrarle, sanarle sus heridas, devolverle vida porque está moribundo, muerto en delitos y pecados. Nosotros tenemos que hacer eso, es una aplicación también para la iglesia, que nosotros tenemos que ser como ese personaje que viene, que hizo de sacerdocio cuando los que deberían de haberlo hecho no lo hicieron.
hicieron caso omiso, como dice un amigo en la fe, un pastor. Él dice, fueron y cometieron prevaricación porque eran funcionarios y esos eran sus trabajos, era su obligación, era sus funciones y no las cumplieron. Fueron indolentes, fueron negligentes y no cumplieron sus funciones cuando para eso estaban, para ayudar al pueblo, en este caso Israel, para que el pueblo recibiera orientación de parte de Dios, sabiduría según los labios del sacerdote, orientación de parte de Dios, para que pudieras recibir ayuda acerca del sacerdocio levítico, que eran los encargados, los servidores del templo. Entonces no logró, y ahí dice el versículo 18 de Hebreos 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, el mandamiento que decía que los sacerdotes serían el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, pues como eran por la muerte tenían que seguir, continuar. Dice, pues nada perfeccionó la ley, versículo 19, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios a través de un sacerdote, en ese caso ya inmutable, perfecto, que es Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos. Pero aquí aparece y no todo está mal, porque la pregunta era, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Versículo 33, aparece y Jesús utiliza una figura por demás ofensiva. Habla del samaritano. Judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Ya eso lo sabemos por el pasaje de Juan capítulo 4. Pero aquí Jesús utilizó la figura de un samaritano. ¿Y sabe por qué lo utilizó? Porque a él le decían que él era un samaritano. ¿No decimos que tú estás endemoniado y que eres un samaritano? Así le decían. Porque él les confrontó lo que ellos tenían por tabú. El Señor se los tiró al suelo y le dijo a ustedes la verdad. Enseñan el mandamiento de hombres y el mandamiento de Dios lo han dejado a un lado. Hipócritas, mentirosos, invalían el mandamiento de Dios por establecer la costumbre y la tradición de ustedes. Lo que siempre le decimos a la tradición, a la religión tradicional. Ellos lo único que enseñan es tradición, pero no enseñan los mandamientos de Dios. Eso es hipocresía. Dicen amar a Dios con su corazón, pero no lo obedecen. Eso es hipocresía, no lo aman. Si usted amara a Dios, usted leería la Biblia, porque la Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Romanos 8, San Juan 8:44, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si es una persona que está dado a los ídolos, que entra a lugares donde solo hay imágenes y considera que ese es el sistema de acercamiento a Dios, usted no está leyendo la Biblia. Entonces usted no ama a Dios, se está engañando, es un mentiroso más. De dientes para afuera lo tendrá, pero de su corazón Dios está lejos. Lo dijo Isaías y lo confirma Mateo capítulo 15. Entonces Jesús confronta a esa gente porque también esa gente era igual. No había imágenes de ningún tipo, pero habían caído en una religiosidad que no les acercaba a Dios. Decían, pero no hacían. Y tenían a Dios de dientes para afuera, pero realmente lejos de su corazón. Él los confronta y utiliza para eso momentos claves. Y en esos momentos claves, pues ellos reaccionaban. ¿Y qué le decían? Que tú eras un samaritano y que estás endemoniado. Y él decía, ¿demonio yo no tengo demonio, honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Entonces, ¿por qué lo deshonraban? Porque le decían samaritano. Y le decían que estaba endemoniado. Entonces aquí utiliza esa misma figura del samaritano y le dice, pero un samaritano, le está hablando con un intérprete de la ley. Podría ser que este hombre, Jesús, sabía que pronto era uno de los intérpretes de mayor peso. Mire, normalmente ellos no se atrevían a confrontar a Jesús en público. Y cuando lo hacían, normalmente lo hacían, eran los preparados para eso. No era cualquiera el que se le enfrentaba. Y este intérprete se le enfrentó a Jesús. O sea que no era cualquier intérprete. La escritura no registra el nombre, pero no era cualquier intérprete. Entonces, Jesús utiliza esa figura despreciable, peyorizada del samaritano y le va a dar una lección a este hombre de lo que hizo este personaje. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él. Este sí se acercó, no, más de lo que se acercó el levita. El levita se acercó como cuando, por ejemplo, ayer mataron a un joven ahí en Puerto Rellena, cerquita aquí donde vivimos. La gente se agolpa a mirar y a ver si lo reconocen. Bueno, quedó boca abajo, no se podía ver. Pero supongamos que usted vio a esa persona. Hay gente que se acerca solamente a mirar, no a ayudar. Eso hizo el levita. Miró, pero pasó de largo. Este sí se acercó, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Se dio cuenta que este hombre todavía está vivo, este hombre todavía respira, este hombre hay que ayudarlo. Y acercándose vendó sus heridas, versículo 34,
o sea que estaba herido, echándoles aceite y vino, la forma como se sanaban las heridas antes. El aceite suavizaba la herida y el vino prácticamente mataba la infección. Aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, porque iba de camino, entonces en vez de, se bajó y lo subió en el burrito, en el caballo, y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Podríamos decir, llegó la ambulancia, hizo los primeros auxilios, ahora lo llevaron al hospital para que le hicieran una atención, posiblemente y con la intención de salvarle la vida. Versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ya vamos a entrar en la interpretación de esos 2 últimos versículos que son el final de esta parábola hermosa. Versículo 36, le pregunta Jesús al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete, que no era ningún tonto, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. El samaritano fue el prójimo de este israelita, desechado, herido, despreciado, el que nadie quería ayudar. Ese samaritano es nuestro Señor Jesús, el buen samaritano. Él, en la figura, oiga, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que no era, lo que era. Lo que no era para avergonzar lo que era. Pero también, escúcheme, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese contexto se le permite que le digamos el buen samaritano, pero como un contexto de misericordia recibe el título, porque Dios es un Dios de misericordia. Recordemos lo que dije en el Salmo 130, iniciando. Israel, el Señor tiene de ti misericordia, Israel. El Señor no se ha olvidado de ti, Israel. Y el Señor redimirá a Israel de todos sus pecados, porque Él es el buen samaritano, que se echó encima a ese moribundo, se lo llevó al mesonero, lo cuidó, pero cuando él partió, él llamó al mesonero. El mesonero ahí es la providencia divina. Estamos hablando también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está cuidando a la iglesia, solo que en la iglesia el Espíritu Santo habita como templo. En Israel no habita como templo, porque se les quitó el Espíritu de Dios y se les dio un espíritu de estupor y de sopor. Eso está en Romanos capítulo 11, por cuanto desecharon al Espíritu Santo de Dios que traía la revelación. Pero en una providencia divina, a pesar de estar errados, cegados, como cuando alguien conocedor de la palabra se aparta, y allá apartado Dios lo guarda, sabiendo que ya le está ofendiendo, sabiendo que ya está pisoteando la sangre de Cristo, sabiendo que está en el lugar equivocado, que en cualquier momento le puede llegar la muerte, y sin embargo el Señor, por misericordia, mete la mano, por providencia divina, una persona es guardada. No puede jugar con su salvación, ¿no? Pero allá está, lejos de la providencia, apartado del Señor, y que dice la Escritura, apartado de Dios, nada podemos hacer. Apartado de mi Hijo Jesús, en San Juan capítulo 15, nada podéis hacer. En esa providencia el Señor le entrega al mesonero un cuidado. Él dice a Israel, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pero antes de ir, sacó 2 denarios, y recuerdo, según la equivalencia de las monedas, en este caso el denario era una moneda romana, voy a buscarlo, por acá está. Según esa equivalencia, estamos hablando de 2 días de trabajo, prácticamente. Eso era lo que era un denario. 2 días de trabajo, aquí está. Denario es un salario diario de un jornalero, la moneda romana, de 2 días de trabajo. Coge a este hombre, lo pone en ese lugar, le dice a alguien que lo cuide y que le entrega el pago de 2 días de trabajo, y lo entrega y le dice, cuídamelo y todo lo que gaste de más, lo que tú gastes de más cuidándole, yo te lo pagaré cuando regrese. Se fue y dejó pago 2 días. 2 días dejó pago. Esto hay que empatarlo con una profecía del Antiguo Testamento de Oseas. Por favor, acompáñame. Y con esto cerramos. Y vamos cerrando la serie de las parábolas. Dice así Oseas capítulo 6. Desde el versículo 15 te lo leo. Está hablando está hablando el Padre Celestial a través de la boca del profeta Oseas,
Y les dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿De qué te está hablando eso? De que Dios se alejó porque Israel no quiso buscarle. Efraín es torta volteada, dice por aquí también. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, deséchalo. Nada que hacer con Israel. Se fue a su lugar, a su trono. El Dios que se había acercado a ellos y que los había dirigido en el desierto, que Moisés dijo que si tu presencia no va conmigo no me saques de a ti. El ángel de Jehová, realmente no estuvo nunca Dios con ellos, sino que envió a su ángel para cuidarles en protección. Dice que de una manera se retiró, se alejó de ellos y se quedó en su trono hasta que esta gente reconozca su pecado y busquen su rostro, y en su angustia lo buscarán. Y esto se llama la gran tribulación. Esto es una profecía de la gran tribulación, porque Israel abre los ojos en la prueba más tremenda que viene para el mundo entero, que se llama la semana 70, cuando el anticristo toma el control del mundo entero, y a los primeros que persigue son a los israelitas. Israel va a ser librado. Eso es Jeremías capítulo 30, angustia, dice la tribulación de Jacob en los últimos días, pero de las cuales será librado, y también está en Apocalipsis capítulo 12, cuando el dragón quiere destruir a la mujer que tiene las 12 estrellas en la cabeza, que es Israel, pero ella es librada y es llevada al desierto y sustentada durante 3 años y medio, que dura la gran tribulación, que son los últimos 7 años, cuando el anticristo ya se desenmascara a nivel mundial y muestra su ferocidad y su carnicería, lo que está preparado para matar a todo el que no se quiera marcar en la mano derecha o en la frente. El que se marque pierde su salvación, ¿no? Hay que advertir eso. Y perseguirá a de toda nación, pero inicialmente querrá perseguir a Israel, pero al ver que no puede tocar a Israel se va a los demás. Y hay de los cristianos que se quedaron de tiempo, peor todavía, ¿yo? Les va a ir mal, y tendrá permiso para vencerlos, y perseguirá a los santos y los vencerá. Y esos santos no son la iglesia, esos santos son los que se quedaron para la gran tribulación, que en el tiempo de ahora, en la puerta de gracia que está abierto, no se consagraban, ni tenían aceite en sus lámparas, para que veamos que tiene que ver con la parábola que enseñé el día anterior. Es decir, que llegó el momento en que apareció el esposo y no estaban listos. Y se quedaron, y lo último que dijeron fue al final, Señor, Señor, y ya no hay tiempo de llorar. Ellos se quedaron para la gran tribulación. Y pues en ese tiempo ahí sí les toca que morir por el Señor. O niegas a Cristo, o te corto la cabeza. Los decapitan. Y aparecen por allá en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 20, los decapitados. Por eso esos días, si no fuesen acortados, si esos 7 años no pasaran rápido, nadie sería salvo, es decir, atraparían a todos. Cuando pase eso, amigo que me escucha, familiar que me escuchas, cuando pase eso y veas que este personaje se fue junto con todos los cristianos, que pues cristianos verdaderos, ahí se darán cuenta los que eran falsos, cuando ves que se fue, se desapareció, se lo llevó Cristo, que Cristo vino, va a decir el anticristo que es que los ovnis, que yo no sé qué, que nos visitaron. No creas esa mentira y sencillamente escápate a los montes, huye a los montes, porque las ciudades van a estar controladas con la tecnología y nadie se podrá escapar. Entonces, escapa por tu vida. Entonces aquí está Oseas y da la profecía acerca de esos 2 días, dice así: venid y volvamos a Jehová, habla el profeta Oseas al pueblo, después de que Dios se retiró a su lugar. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. De alguna forma, esas heridas de Israel vinieron porque Dios las permitió. Él retiró su mano y los ladrones, los profetas, los mentirosos, los engañadores, los sacerdotes y todos confabulados hicieron rapiña a Israel. Lo robaron, y hay ladrones que hieren para poder robar. Entonces, eso también lo permitió el Señor. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pero mire lo que dice: a pesar de estar heridos, que nos arrebataron, que nos hicieron rapiña, a pesar de eso, dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, 2 denarios. Después de 2 días de trabajo, Él nos dará vida. Y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Ahí está la profecía de Oseas, que hablaba de que después de 2 días vendría el Señor, y ya está presto el Señor para volver por su pueblo a la iglesia. Pero cuando se lleve a su pueblo a la iglesia, la plenitud de los gentiles de Romanos capítulo 11, dice la escritura que entonces Israel
volverá a despertar. Voy a leerlo, Romanos capítulo 11, porque ese es el momento donde Israel reacciona, y créeme que hay misericordia para Israel. Eso es lo que habla esta parábola. La parábola habla de que Israel no ha sido desechado del todo. Totalmente desechado no, se le ha dado la espalda por un tiempo, pero Israel será salvo. Dice así: porque no quiero, hermanos, versículo 25 de Romanos capítulo 11, porque no quiero, hermanos, los cristianos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que a Israel, es el misterio, que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el último de los gentiles no sea salvo, Israel sigue allá endurecido, sin conocer al Señor, sin abrir el corazón al Señor. Que hay israelitas que abren su corazón al Señor, o sea, esos son valientes. Se van en contra de todo lo que su traición determina y se entregan a Cristo. Es un valiente. La verdad que un israelita cuando comete al Señor, eso es un valiente tremendo, porque se gana el desprecio de todo su pueblo, pero lo hace por amor a Cristo. Listo, ya deja su ciudadanía terrenal, deja de ser israelita y pasa a la ciudadanía celestial que tiene el pueblo de Dios de hoy, cristianos. Usted y yo tenemos ciudadanía celestial. En cualquier momento llaman a la lista. ¿Y quién tiene? A ver, Carlos Sarmiento, venga para acá, muéstrame su cédula. Sí, aquí está, señor. Excelente, nacido de nuevo. Antes de Cristo tenía, sí, horrible historia, pero también tengo un después de Cristo. Excelente historia. Entra en el gozo de tu Señor. Así, ciudadanía celestial. Entonces, el israelita que se convierte de hoy pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, que no va a estar allá en el gobierno, va a gobernar, que ese es el gran privilegio. Y dice así: le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego de que despierte Israel, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, como dice el Salmo 130. El Señor redimirá a Israel de todos sus pecados. Eso está muy próximo a suceder, porque Israel, lo siguiente en la profecía para nosotros la iglesia es el rapto, el arrebatamiento, el arpazo, como dice en griego, raptazo. Eso es lo que viene para nosotros. Pero para Israel viene también un nuevo nacimiento, porque ya nacieron como nación ante el mundo, pero espiritualmente ante Dios no han nacido. Tienen que ser circuncidados al 8º día en el templo. En la ley decía el 7º día, pero en Génesis 17 dice que al 8º día. Entre el 7º y el 8º día, Israel es circuncidado en el templo, estando el templo en pie. Y viene muy pronto, entre el 7º día y el 8º día viene siendo entre el 2018 hasta el 2038. Tasando que Israel nació en el 48 y tasando los días como si fueran semanas, porque ya no pueden ser siglos y no pueden ser lustros, ni tampoco años. Entonces, si son décadas, daría 2018 al 2038, entre el 7º día y el 8º día en el templo, estando el templo en pie, que ya casi lo van a establecer, porque el anticristo necesita ese templo para sentarse y erigirse como Dios. Tesalonicenses capítulo 2 lo dice. Entonces allá va a ser circuncidado. Ese día nacerá de nuevo Israel, y entenderán que aquel que traspasaron con una lanza de los romanos hace 2000 años, casi 2000 años, era su Mesías, que ellos habían despreciado. Y volverán y llorarán por él, como dice Zacarías, harán lamentación por él, entendiendo de que fueron, Dios mío, todo lo que vivimos solamente por haber rechazado al buen samaritano que hizo misericordia a Israel. Esta es la parábola del buen samaritano, hermosa. Y con eso finaliza las 40 parábolas de Jesucristo. Dios mediante, mañana iniciamos otro estudio, o el Señor lo que diga. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta serie, Señor, donde hemos visto cosas maravillosas, cosas importantísimas para la iglesia, cosas también importantísimas para Israel, y cosas que la idea es que le abran los ojos al mundo, que incrédulo, que aún no ha llegado. Solo hay esas 3 personas ante ti, Señor: israelitas, iglesia y gentiles que aún no han llegado a Cristo. Lo ideal es que los gentiles que aún no han llegado a Cristo, y que le estoy hablando en esos momentos, incluso mis familiares, colombianos, venezolanos, de todas las naciones, somos gentiles. Pero hay una diferencia entre nosotros, los que hemos creído en Cristo, y ustedes. Ustedes están sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a la promesa de vida, lejos del pacto de salvación. Acércate, porque el Señor quiere hacer de ti alguien cercano, no un arrimado, no un extranjero, no un extraño, sino alguien que pertenezca a su familia y que tú le puedas llamar a Él Padre, y Él te pueda decir: tú eres mi hijo.
Para eso es necesario que a través del Hijo de Dios recibas una transformación y seas una nueva creación. No importa la edad que tengas, no importa los pecados cometidos, no importa por todo lo que hayas pasado. El Señor te recibe. Jesús dijo que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No te estoy invitando a ir a una iglesia cristiana, yo te estoy invitando a que conozcas a Cristo a través de su palabra. Después de que ya lo conozcas, puedes asistir a un lugar donde sepas que enseñan la Escritura como debe ser, donde te des cuenta que a Cristo lo tienen en primer lugar, como el camino de regreso al Padre, que quieren hacer la voluntad del Padre y que se dejan guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Esa es la sana doctrina. Mientras tanto, pídele al Señor que cualquier duda que tengas te la resuelva. Si tú mismo dices que ni siquiera existe y que te dé una prueba, díselo que Él lo puede hacer. Sé sincero con Él. Si no crees, dile: Señor, no creo, mira esto, demuéstrame esto, hazlo. Pero con respeto. Recuerda que no te estás dirigiendo a cualquiera. Estás dirigiéndote al que te da la respiración, al que permite que tu corazón lata y al que te permite vivir momentos que tú no puedes quejarte que no te ha ido mal. Te ha ido bien. Comparado con otras personas en este mundo, eres un privilegiado. Dale gracias a Dios por eso. Y te espero el día de mañana. Dios mediante, con otra circunstancia que ponga el Señor en nuestro corazón, otro énfasis de enseñanza, otra línea de enseñanza, lo que el Señor disponga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te hablo tu amigo y hermano Carlos Nazamiento. Bendiciones de lo alto. Sin levadura en la doctrina.